vamos al tema. Hoy es la tercera clase del tema de la historia de la iglesia. Estamos avanzando y hoy el tema que vamos a dar dentro de la serie, el tema principal es la historia de la iglesia. Digamos que el subtema es la conversión de los primeros gentiles, ¿sí? ¿Recuerdan en qué etapa estamos? Es la etapa de la expansión, ¿sí? Dentro de las etapas generales, que son tres, ¿recuerdan cuáles son? Antigua, medieval y moderna. Entonces, en la etapa antigua estamos en la primera etapa, que es de la expansión. Entonces vamos a ir viendo. Ahí la tenemos en la pantalla. Eso memorícenlo. Aquí en este desglose nada más, en estas 4 secciones, tenemos 21 siglos de historia, ¿sí? Entonces la primera etapa, la etapa antigua, es del siglo I, o sea, del año 100 al siglo VI. La etapa medieval es del siglo VII al siglo XV y la etapa moderna es del siglo XVI al siglo XXI, en el cual estamos, ¿sí? Son las etapas generales. Estamos estudiando lo que es la etapa antigua, ¿sale? Y dentro de la etapa antigua, que es del año 1 al 6, tenemos las 3 divisiones, que estamos en el periodo de la expansión. ¿Cuándo nace la iglesia, hermanos? En el año 33, en el día del Pentecostés, nace la iglesia. El Espíritu Santo llega para quedarse. Acá hay lugar, Sergio, sí, para que puedan ver la pantalla. Y estamos en el año 33, ya vimos esa parte, y la iglesia tuvo una expansión fenomenal hasta el año 100, ¿sí? Con Saulo comenzaron las primeras persecuciones, pero después del año 100 comenzó una persecución en contra de la iglesia de una manera desmedida, y lo vamos a ir viendo. Pero hoy veremos el tema de la conversión de los primeros gentiles, ¿sí? Para el pueblo de Israel, para los judíos aún convertidos a Cristo, fue sorpresa que los gentiles se convirtieran, ¿sí? Jesús en la primera etapa le dijo: no vayan por camino de gentiles, ni en camino de publicanos, sino vayan primero a las ovejas, ¿sí?, de la casa de Israel. Entonces, vimos que hay 2 fuentes importantes dentro de el conocimiento, que es la Biblia, pero eso solo nos va a abarcar hasta el año 96, que termina el Apocalipsis, se cierra el canon, y otros escritos que están, ¿sí? Son escritos de los padres de la iglesia. Hay escritores de la época, ¿sí?, que no eran ni cristianos, pero eran cronistas, y ellos escribían datos de Jesús, datos de los apóstoles, muchas persecuciones que ya no están en las escrituras, y la historia universal. ¿De dónde saca hoy en día la historia universal? De ellos mismos. Ellos hacen una investigación retrospectiva de todo lo que aconteció, ¿sale? Eso ya lo mencionamos en clases pasadas. Entonces vemos en Hechos 1:15, Paco, ¿pudieras leerlo fuerte? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Amén. Entonces, muere Jesús. Jesús les dice que se esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Sabemos que 7 días estuvieron en esa espera desde que muere Jesús, desde que resucita Jesús, estuvo 40 días, más los 3 que estuvo en el sepulcro. Faltaban 7 días para la fiesta del Pentecostés. Jesús asciende al cielo y ellos se quedan orando, pidiéndole a Dios que viniera el Espíritu Santo, ¿sí? Y en el día del Pentecostés comenzó un grupo de 120. ¿Qué pasó con los demás? Porque cuando Jesús predicaba había multitudes. ¿Qué habrá pasado?
Sí, por miedo. Imagínate, matan al líder. Entonces la gente huyó. Lo crucificaron. La muerte de Jesús fue atroz. O sea, algunos cristianos de esa época odiaban a los judíos porque los judíos mataron a Jesús, ¿no? Entonces comienzan 120 en Hechos 2:41. Adela. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. 120 que comenzaron, predica Pedro en la fiesta del Pentecostés y vino la primer cosecha. ¿Sí? Acuérdate que Pentecostés significa los primeros frutos. Era la fiesta de las cosechas, la fiesta de las primicias. Y mira qué primicia tan hermosa. 3,000 personas convertidas. ¿Sí? En ese mismo día, en el año 33. Posteriormente, hermana Lolis, aquí en la pantalla. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Amén. ¿Qué pasó después? Pedro sana a un paralítico, ¿sí? Y les predica a otro grupo de personas y se convierte en otros 5,000, dice la Escritura. Escogieron, escucharon el Evangelio y se convirtieron. Entonces, en esta primera etapa de la expansión, de ser 120, imagínate, en pocos días, en pocas semanas, ya había más de 8,000 personas convertidas. Y el Evangelio comenzó a correr, pero dentro de los grupos judíos, ¿sí? Judíos cristianos, o sea, judíos que habían creído a Jesús. Había judíos que no habían creído a Jesús, inclusive lo crucificaron. Muchos de ellos que habían crucificado a Jesús creyeron en Jesús, ¿sí? Y se convirtieron. Y ya para esta primera etapa, ya había más de 8,000 personas convertidas, ¿sale? Y el tema que hoy vamos a desarrollar, le dejamos la tarea la semana pasada, de leer Hechos. ¿Quién leyó Hechos 10? ¿Quién tuvo la oportunidad de hacerlo, de los que vinieron? Que habla sobre Pedro y Cornelio. ¿Qué pasó? Se convirtieron los primeros gentiles. ¿Quién es un gentil, hermana Lolis? Los que no son cristianos. No. Los que no pertenecen a ninguna tribu. Los que no pertenecen al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Todo aquello que no es de los judíos es gentil. Gentil viene de gente, de gentío, ¿sí? De pueblo, pero ellos no creían en Jesús. Entonces, vemos que se convierte un personaje y entre él se convierten varios. Jesús le encargó a Pedro, dice la Biblia en Mateo 16, que le dio las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves? El Evangelio. Amén. No le dio una llavezota, ¿no? Ni había una puertota, sino que ¿quién fue el primero que predica? Pedro. ¿Quién fue el primero que le predica a los gentiles? Pedro. ¿Sí? Posteriormente Dios le encarga a Pablo el Evangelio a los gentiles. Y Pedro se convirtió un predicador, le llaman más adelante, de la circuncisión, y Pablo de la incircuncisión, ¿no? Pero los dos es con el fin de extender el Evangelio. Entonces, en esta etapa vamos a Hechos 10, hermanos, ahí en su Biblia, vamos a leerlo y vamos a ver qué pasó. Para Pablo tuvo que haber tenido una revelación de parte de Dios. Dios trataba así con los judíos, a través de revelaciones, a través de manifestaciones. En el caso de nosotros, Dios nos habla ahora a través de su palabra. Podemos tener revelaciones que tú sabes que esa palabra es para ti. Un ejemplo, cuando yo me moví de una iglesia, yo no pensaba moverme de esa iglesia. Yo decía, ahí nací, y diría la canción, ahí me moriré, ¿no? Y yo lo abrazaba. Pero en esa ocasión yo estaba leyendo la vida de Moisés, como Moisés, Dios usó a Moisés para sacarlo de Egipto, etcétera, etcétera. Y pedí consejo, que qué hacía yo en esa situación específica de mi vida con referente a la iglesia.
y me dijo varias cosas, pero al final me dice, mira Martín, si yo supiera que tú eres el Moisés de esa iglesia, yo te digo, quédate y ayuda a esa iglesia a salir adelante. Pero yo no creo que tú seas el Moisés. Esa palabra para mí fue de revelación para moverme de la primera iglesia donde estuve. ¿Sí? O sea, hay cosas que Dios te muestra a ti de manera personal y obviamente que vaya acorde con las escrituras. ¿Sale? Entonces, en este caso, vemos a Pedro predicándole a los primeros gentiles y a un varón llamado Cornelio. ¿Sale? Vamos a irlo leyendo y vamos a ver qué pasó en esa historia. ¿Sale? Sergio, ¿pudieras leer el primero? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Amén. Un romano, no era judío, ¿sí? Pero este hombre era religioso. Miguel. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Él tenía su religión, pero no conocía a Jesús. Hay mucha gente así. Nosotros, luego nos preguntan, ¿los católicos serán salvos? Los adventistas, los diferentes religiones, y nosotros con conocimiento de las escrituras les podemos decir, si no tienen a Cristo en su vida, no son salvos, porque la salvación es a través de Jesús, no a través de la religión. Este era un hombre piadoso. El término piadoso tiene que ver con una vida pía, una vida que se dedica a las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, este hombre daba limosnas y oraba. Era hasta más religioso que nosotros. Porque a nosotros se nos olvida orar. Este hombre oraba, daba ofrendas y demás, pero no conocía al Dios de la Biblia y al Dios de su salvación. ¿Sale? Siguiente, hermanita. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Amén. Siguiente, hija. Él, mirándole fijamente y aterrorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? O sea, al ángel. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Voy a seguirlo leyendo. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Sí? Este hombre conocía a Pedro, ni había escuchado de Pedro, no sabía quién era Pedro, pero le fue revelado, ¿sí? Por un ángel que fuera y lo trajera. ¿Qué le iba a decir? No sabía. A veces nosotros tenemos que caminar de esa manera. A veces Dios nos muestra cosas y caminamos sobre ellas, a veces no. A veces vas caminando, entre comillas, a ciegas, pero tú vas en obediencia a lo que Dios nos manda. ¿Sí? Y este hombre obedeció. Dice, posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea que Dios sabe dónde vives, Dios sabe con quién te juntas, Dios sabe cuál es tu círculo, dónde estás en este momento, Dios sabe todo. El ángel se lo dijo y le dice, envía a traerlo. Él no podía ir. ¿Por qué? Porque como no era judío, no le iban a permitir la entrada. ¿Sí? Y aparte Dios iba a tratar con Pedro. ¿Sale? Sigue, dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo lo que había pasado. Le contó la visión, le contó lo que le dijeron, vayan y búsquenme a ese tal Pedro. ¿Sí? Y está con otro Simón Curtidor y está cerca del mar y le dio los datos y estos hombres se fueron. ¿Sí?
Al día siguiente, o sea, nosotros lo leemos rápido, pero pasaron varios días. Mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿Qué horas eran? Para nuestro tiempo. Mediodía. Para tener el contexto, la primera hora son las 6 de la mañana. 6 horas después, 12 del día. ¿No? Entonces la hora sexta para ellos, para nosotros, 12 del día. Sube Pedro a orar. Él no sabía lo que había pasado con Cornelio. ¿Sí? Por eso es importante la oración, porque la oración nos va a comunicar en un plano espiritual. O sea, Dios trabaja en un plano espiritual. Tú tienes que subir ese plano para poder escuchar el mensaje de Dios. Es como cuando tú sintonizas las estaciones, ¿no? Antes se ocupaba mucho, ahorita poco ocupamos la radio, a veces en el carro. Pero tú sintonizas y subes a esa sintonía y puedes escuchar. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? A través de la oración y de su palabra, ¿no? O vas a leer la palabra, pero oras a Dios. O sea, antes de leer, te sintonizas, Señor, por favor, revélame tu palabra, y entras y puedes escuchar el mensaje de Dios, ¿vale? Entonces, él sube a orar, dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, él le sobrevino un éxtasis. O sea, tuvo una revelación ahí ese hombre. Y vio el cielo abierto en esa revelación, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, Pedro, mata y come. ¿Sí? Y él, como buen discípulo, ¿qué debió de hacer? Obedecer. Pero como buen judío, él sabe que debe de guardar la ley. Y contesta, dice, entonces Pedro dijo, Señor, no. Imagínate, a Dios le estaba diciendo que no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, Dios mismo le estaba diciendo que comiera de esos animales inmundos, que sabía cuáles eran, pero él decía, no, porque nunca he comido nada inmundo. Es más, en tu ley dices que eso no se debe de comer. ¿Cómo me pides ahora que yo coma eso? Pero Dios le estaba haciendo esa revelación para hablarle a los gentiles, a lo que ellos llamaban común o inmundo. Les estaba haciendo una figura de los gentiles. ¿Sí? No podemos usar ese texto como para hablar de los alimentos. Hay gente que luego ocupa ese texto para decir, no, se puede comer de todo porque a Pedro Dios le dijo. No, ese texto no, hay muchos más, pero ese texto es una revelación para hacer ver que no hay nadie común ni inmundo, sino que todos somos llamados al evangelio. ¿Sale? Dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios escogió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, porque Pedro era guardador de la ley. No, Señor, come, Pedro. No, que comas, ¿no? Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, pasó la visión. Mientras Pedro estaba perplejo, o sea, diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esta visión? Dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. O sea, el siguiente día fue todo un día de camino para llegar hasta Jope. ¿Vale? Dice, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, y Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan, y son gentiles. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado.
él no hubiera ido con ellos si Dios no se lo hubiera revelado. Para un judío, a pesar de que ya era cristiano, no le era propicio caminar con gentiles. O sea, no era bien visto para su cultura, para su nación. Entonces, si Dios no se lo hubiera dicho, no hubiera ido. Dios se lo tuvo que revelar. Por eso le decimos a las hermanas, ora que Dios se lo revele. O sea, ya sabe que es así, pero Dios te lo tiene que revelar para que tú camines en esa verdad. ¿Sale? Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron, le contaron la historia de Cornelio. Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, o sea, de la ciudad. Fueron con ellos. ¿Sale? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué estaba preparado Cornelio, hermanos? Sabía que la palabra que iba a venir era de parte de Dios. Él no se quedó con esa revelación. O sea, él hubiera esperado solo a Pedro a ver qué me dice, porque él no sabía qué le iba a decir. Pero él, movido por la fe, ¿sí?, invitó a sus vecinos, a sus amigos, a gente. ¿Sabes que va a venir un hombre y nos va a dar una palabra? Él ya estaba predicando sin saber qué les iban a decir, ¿sí? Y ya había preparado un lugar. Ese es sinónimo de la iglesia. Nosotros tenemos que prepararnos para lo que Dios va a enviar. ¿Sale? Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y mira cómo le recibió. Postrándose a sus pies, ¿qué? La adoró. Si fuera uno de los pastores de ahora, hasta le hubiera puesto la manita, ¿no? El anillo. Pero no, Pedro era un hombre de Dios. Dice, mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, yo no merezco que tú me adores ni que me hagas pleitesía. Yo soy un hombre y vengo obedeciendo al Señor. Perdón. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. O sea, ya había un culto preparado ahí en ese lugar. ¿Sí? Vemos lo que hace la obediencia al Señor. Y les dijo a todos los que estaban reunidos, vosotros sabéis cuán qué abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cuándo se lo mostró el Señor? Cuando vio el lienzo. En ese momento él comprendió la visión que Dios le había dado y dice, no llames tú común o inmundo lo que yo he santificado. Yo he escogido estas personas y la religión no te va a dividir. Y él comprendió el mensaje. ¿Sí? A lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, ¿cuál es el propósito para que yo viniera a este lugar? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Sí? Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Pedro no sabía que iba, Cornelio tampoco sabía, pero lo mandó traer, y fueron movidos todos por la obediencia al llamado de Dios. ¿Sí? Ya cuando estuvo ahí,
ya Pedro comprendió cuál era el mensaje. Dice, así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. Si Dios hubiese puesto el evangelio en los ángeles, ya el mundo estuviera evangelizado. Pero Dios puso el evangelio a la iglesia. Imagínate, para que ellos escucharan el evangelio, tuvieron que traer a un hombre de otra ciudad para que ese hombre viniera y les hablara de Cristo. Entonces Dios depositó en nosotros el evangelio, la palabra de Dios, para predicarle a las personas. ¿Sí? El ángel no, ellos son mensajeros, pero no le encomendaron la salvación a los ángeles. Nos las encomendaron a nosotros. Qué hermoso y qué terrible. O sea, tenemos una gran encomienda. Amén. Dice, así que luego envié ya. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios, ¿qué? No hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aunque no sea su hijo, pero si alguien busca a Dios de corazón, lo encontrará. Amén. Y ya Pedro le comienza a predicar el evangelio. Observa cómo le predica el evangelio. Dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el dueño de todos. Acuérdate que Señor significa dueño. ¿Sale? Ustedes sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, porque toda esa noticia fue notoria. La muerte de Jesús fue contada por todos lugares. ¿Sí? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Sí? Y cómo se anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, él le estaba revelando a ellos que ese Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sí? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron y colgándole en un madero. A este no solo murió, no solo fue colgado, sino a este levantó Dios al tercer día. Ese es el evangelio, hermano. Que Cristo murió y la muerte no lo pudo detener. Cristo se levantó, Dios lo levantó de entre los muertos. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea que se levantó, resucitó, comimos con él, lo vimos. ¿Sí? Él era el Cristo, él era el Mesías, él era el ungido. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. ¿Sí? Todos los profetas hablaban de Jesús. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, ya les estaba explicando el evangelio. Solo a través de Jesús tenemos perdón de nuestros pecados. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, imagínate, ¿qué estaba haciendo Pedro? Predicando el evangelio. Dios es soberano, hermano. Tú no te preocupes si va a haber manifestaciones, si va a haber sanidades, si va a haber milagros. Tú predica el evangelio. Y dice que mientras Pedro les predicaba, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. No había música, no había panderos, era la palabra de Dios. Y en ese momento cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los que iban con Pedro,
Sí, a eso se refiere. Que habían venido con Pedro se quedaron como admirados, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque ellos empezaron a hablar en lenguas. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Lo que a ellos les pasó en el Pentecostés, que hablaron en lenguas, lo mismo estaba pasando con ellos. Amén. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Obviamente no. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, ¿por qué Pedro los bautizó? Escucharon la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, ¿qué impide que sean bautizados? ¿Por qué los bautizó Pedro? Paco. ¿No? ¿Por qué? Irving, a ver. Porque ya estaban confirmados por el Espíritu Santo. Porque, bueno, Ya habían creído, ¿no? es un paso de fe, es un paso de obediencia. Por ahí va. Porque ya habían creído en el Señor Jesucristo. Porque ya habían creído en Jesús. ¿Cuál fue la gran comisión? Ir y hacer discípulos. ¿Y cómo se hace un discípulo? Se le bautiza. Entonces Pedro estaba tomando la fórmula que Cristo les mandó, la gran comisión. Por allá está. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, una vez que creen, bautizándoles y enseñándoles. Entonces, Él les enseñó, recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué impide que sean bautizados? Nada. Creyeron y ahora hicieron ese acto de fe, de obediencia, representando la muerte, sepultura y resurrección. Entonces nosotros, cada persona que crea, debemos de llevarlo a las aguas, obedeciendo el mandato de cómo se hace un discípulo, explicarle la responsabilidad de ser hijo de Dios, de ser cristiano. Amén. Entonces, los bautizaron. Termina, todavía dice que le rogaron que se quedase por algunos días y regresó. ¿Sí? Vamos a Hechos 11, hermanos, ahí en tu Biblia y aquí en la pantalla. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, lo que pasó ahí, llegó los rumores a los apóstoles y a los cristianos de allá. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Cuál era la discusión? ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos, Pedro? Eso es pecado, eso no se debe de hacer, haciendo división, haciendo sectarismo, ¿sí? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Y Pedro les contó todo lo que pasó, ahí sigue en la historia, ¿sí? Copié de más. Me salto al 18, al que leímos al inicio del culto. Pedro les contó toda la historia, les predicó el evangelio, fueron bautizados. Dice, entonces oídas estas cosas, los de la circuncisión, los que estaban ya en Jerusalén, callaron y glorificaron a Dios diciendo con signos de admiración, ¡wow! O sea que de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y ahí se abrió el evangelio a los gentiles. Y después de ahí viene la conversión de Saulo, que ya fue en Hechos 9, la conversión de Saulo, y comienza el ministerio a florecer de Saulo. Pero el que abrió la llave, el que abrió la puerta a los gentiles, ¿quién fue? Pedro. Simón Pedro, y de ahí comienza un evangelio a los gentiles y se comienza a extender. Ya había
Más de 8,000 convertidos judíos. ¿Cuántos se habrán convertido con Cornelio? No nos dice cantidad, pero una Cornelio, los que fueron, porque ellos fueron testigos de toda la travesía, fueron, regresaron, los familiares que estuvieron ahí. Después que ellos recibieron el Espíritu Santo, Pedro se quedó unos días siguiéndole enseñando y quedó el Evangelio ahí. Y Pedro regresó. Y ahí comenzó a correr el Evangelio con los gentiles. Llega Pablo y Pablo sigue corriendo con el Evangelio. ¿Sí? Entonces, en esta etapa de la expansión, vemos que comenzó con 120 personas. Obviamente comenzó con Jesús haciendo discípulos, pero ya desde el nacimiento de la iglesia comenzó un periodo de la expansión. La próxima clase vamos a ver los 3 viajes misioneros de Pablo y hasta dónde llegaron los 12 apóstoles, hasta dónde llegó Lucas, aunque no fue apóstol, hasta dónde llegó Marcos. Eso no está en la Biblia, pero está en libros de historia, ¿sí? Padres de la iglesia que contaron sus historias, hasta dónde corrió el evangelio. Eso lo vamos. Hay más gentiles que judíos convertidos. ¿Cómo? Hoy en día hay más convertidos, el evangelio ha corrido más a los gentiles que a los circuncidados, Sí, los judíos, ¿no? así es. Al día de hoy. Sí, ahorita, gracias a Dios, hay más cristianos gentiles que cristianos judíos. Hay muchos judíos, gracias a Dios, pero aún Dios sigue hablándonos a ellos. Muchos de ellos, de hecho en Jerusalén, ya están promoviendo una iniciativa de que no se predique a Cristo en Jerusalén. O sea, ahí hay un mover político, espiritual tremendo. O sea, no puedes hablar abiertamente de Jesús. Hay acuerdos por fines de mercadotecnia, ¿no? Porque mucha gente va a Jerusalén, pero todo es negocio. Entonces están esos acuerdos todavía. Pero un judío hablando de Jesús lo excomulgan. O sea, está difícil. Pero gracias a Dios ha corrido no solo a América, al mundo entero. En China, en Japón, los chinos son muy disciplinados. En China ha corrido, en China son de las iglesias más grandes en el mundo de cristianos. Entonces ha corrido el evangelio de una manera maravillosa. Pero en esta primera etapa, Dios usó la vida de estas personas para correr, ¿sí? ¿Y qué podemos resaltar, hermanos, en esta enseñanza con referente a Pedro y a Cornelio? ¿Qué pudieran resaltar en sus vidas? ¿Qué actitud pudieran resaltar en ellos? La obediencia. Amén. ¿Cómo va a ser? ¿Quién es Pedro? No sé. Es judío, sí. Oye, pero será judío. Él obedeció. Él no le interesó si era judío o no. Pedro sí le tuvo que ser revelado, ¿no? Pedro sí le tuvieron que revelar por su trasfondo religioso judaizante. Entonces, Dios sabe cómo tratar con nuestras vidas, ¿no? Dios a veces nos va marcando el camino y hoy les voy a platicar algo con referente a eso cuando demos el informe, que Dios te va moviendo a hacer algunas cosas. Pero gracias a Dios se extendió el evangelio a los gentiles y ha llegado hasta acá. No, aquí creo que no hay ningún judío. No sé si alguien tenga descendencia judía. Hermana. Vamos a los de Cesarea, ¿qué eran? ¿Qué país eran? ¿No eran judíos? No, ya eran mestizos. Los únicos, dice en Hechos, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cesarea ya era una región más adelante. Ya no era, son regiones, por decir un ejemplo. Aquí es Veracruz, o sea, el estado de Veracruz. Cruzas, ¿no? la pista rumbo a Villahermosa y está el letrero que dice Tabasco, y es otro estado. Entonces Jerusalén habla de la región de Jerusalén, Judea es otro estado, por decirlo así, Samaria es otro estado, Cesarea es otro estado.
Entonces ya había corrido. En ese tiempo, un día de camino era un largo trecho. Atrás de la Biblia viene, creo. ¿Mande? Atrás de la Biblia viene el... Ajá, hay algunos mapas, podemos checar cuando veamos la geografía bíblica, hay mucho que aprender, entonces nosotros vamos a ir aprendiendo. Entonces, gracias a Dios, ¿qué podemos resaltar? La obediencia para nosotros de Cornelio, aún no siendo cristiano, hermanos. O sea, hay gente que tú los ves, yo conozco por la casa, hay dos señoras especialmente que son católicas, y ellas suben caminando, viven una subida y todos los días suben a dar catecismo, pero no conocen a Dios. O sea, el Dios de la Biblia, pues tiene, así como oran a Cristo, tienen su veladora a María, tienen sus santos y tienen, o sea, no conocen el verdadero evangelio. No era cristiano, pero Cornelio creía en Dios. Así es, era devoto. Conocían a Dios. Así, conocían a Dios por la conciencia. O sea, toda persona que nunca ha leído la Biblia, que nunca ha estado en una iglesia, sabe que Dios existe. El hombre en su deseo de buscar a Dios crea la religión. En esa época ya había religiones. O sea, por decir, los samaritanos tenían como quien dice su religión, pero ellos no iban al templo porque eran mestizos. Ellos lo adoraban en los montes. Entonces, cada quien acopla su religión a su manera. Por eso Dios nos dejó su palabra para que nosotros no creamos en Cristo como nosotros queremos, sino como Dios quiere, ¿no? Entonces yo platico con los de Alcohólicos Anónimos y ellos creen en Dios como un poder superior. No, yo creo en Dios como yo lo concibo. Le digo, sí, ese es en tu estado de revelación natural, pero Dios nos dio la revelación específica, que es la palabra de Dios. Y es a donde Dios nos quiere llevar. Cuando yo me convertí, me sirvió porque como comenzó mi deseo de buscar a Dios en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces, eso me sirvió a mí y lo primero que Dios me dijo fue, estudia la Biblia. Entonces, ahora cualquiera que me hablaba de Dios, de cualquier religión, yo iba. Porque yo no sabía doctrina ni nada. Fui con los testigos de Jehová, cualquiera que me hable, fui con los mormones ya me querían bautizar, y que mira, bautízate, y yo, no, yo quiero que me enseñen la Biblia, sí, pero primero bautízate y luego te enseñamos. Digo, no me entiendes. O sea, mi llamado fue ese. Dios me dijo, aprende la Biblia. Y hasta que llegué a una célula en Juárez con el pastor Gustavo, ahí empezamos. Y ya Dios te sigue encaminando, ¿no?, en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces, vemos lo importante de las Escrituras. Nosotros tenemos que alinearnos a las Escrituras porque solo en Cristo hay salvación. O sea, si nosotros entendemos eso, sabemos lo valioso que tenemos en nuestras manos para predicarle el Evangelio, ¿no? Y Cornelio lo entendió. Llamó a Pedro y le dijo, Pedro, estamos dispuestos a escuchar lo que tú nos quieras decir. ¿Qué les predicó? De ese Jesús que habían matado, ¿no?, pero que había resucitado y ahora tenían que creer en él y bautizarse en su nombre. Y ahí se extendió. Amén. Oramos. Padre, gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos concedes. Gracias por la vida de Cornelio, Señor. Gracias por la vida de Pedro, que no rehusaron el ser obedientes, papito lindo. Ayúdanos que ese espíritu que movió sus vidas también mueva las nuestras, para obedecer lo que tú nos mandas, lo que tú nos demandas, lo que tú nos pides. Señor, tú no obligas a nadie, pero sé que esta iglesia tiene un llamado al evangelismo, un llamado a predicar tu palabra, a estudiar tu palabra. Gracias, Dios, por los que estamos en este lugar, mi Señor, que sigamos aprendiendo, que sigamos siendo dirigidos por tu Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra falta, Señor, que no opaquen tu voz, que no disturbien, Señor, el sonido de tu llamado, Señor, y que podamos caminar conforme a tus preceptos, Padre. Gracias, papá, por este tema que avanzamos de la extensión, de la expansión
a través de la conversión de los primeros gentiles. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros y pasaremos, Dios, a otro tema dentro del culto de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Pues gracias, hermanos. Vamos a pasar a el informe